Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias que, bueno, casi todo el mundo que conoce. La de Jonás y el gran pez. Exacto. Pero vamos a ver que el primer capítulo es mucho más que un cuento infantil. Es un texto denso, cargado de ironía, con una profundidad que de verdad sorprende. Y para esta charla, la misión es bastante clara. Vamos a desglosar este capítulo para entender el conflicto central, que es básicamente un choque de trenes, ¿no? Entre la voluntad de Dios y la desobediencia de su profeta. Y para entender bien la magnitud de ese choque, el contexto es clave. Es fundamental. A ver, sitúanos. Estamos en el siglo 8 a.C., durante el reinado de Jeroboam II. Para Israel, fíjate, era una época de mucha prosperidad económica, casi de euforia. ¿Ok? Pero en el horizonte estaba el imperio asirio. Y la palabra odio se queda corta para describir lo que sentían por ellos. ¿Tan así? Sí, Nínive era su capital, un símbolo de una crueldad militar que era legendaria. O sea que cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, no es un viaje a un país vecino. Para nada. Le está pidiendo que vaya al corazón del imperio más temido y odiado de su tiempo. Es ir a la boca del lobo, literalmente. Exactamente. Sin entender ese nivel de animosidad, la reacción de Jonás parece, no sé, un simple berrinche. Pero con este telón de fondo, su huida cobra una dimensión completamente diferente. Bien, pues con eso en mente, vayamos al principio. Versículos 1 y 2. La orden de Dios es clarísima. Súper clara. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es directa. Y el mensaje inicial no es de paz, ¿verdad? Es un anuncio de juicio. Sí. Dios le dice, su maldad ya es intolerable y voy a actuar. Ve y avísales. Es un encargo profético bastante, digamos, estándar en ese sentido. Ajá. Lo que no es nada estándar es la respuesta del profeta. Y aquí es donde la historia arranca de verdad. El versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir. Me llama la atención que otros profetas, no sé, como Moisés, discuten, o Jeremías, que dice que es muy joven. Le ponen peros, sí. Pero Jonás no dice nada, ni una palabra. Simplemente se da la vuelta y se va. Es una desobediencia silenciosa pero increíblemente decidida. La acción habla por sí sola, ¿no? Dios dice, levántate y ve, y Jonás efectivamente se levanta, pero para irse lo más lejos que puede. A Jope, un puerto, y busca un barco para Tarsis. Un momento, Tarsis no estaba en España. Es literalmente el otro extremo del mundo conocido. Precisamente, si dibujaras un mapa, Nínive está en una dirección y Tarsis está en la dirección diametralmente opuesta. Era el fin del mundo para ellos. Y hay un detalle en el texto que a menudo se nos pasa, pero es muy revelador. Dice que pagó su pasaje. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que su huida no fue un impulso. Fue planeada, financiada, fue ejecutada con una determinación férrea. Puso su propio dinero. Claro, para asegurarse de que ese barco lo llevara lo más lejos posible de Dios. Y aquí es donde muchos análisis apuntan a un patrón muy interesante. ¿Cuál? El descenso de Jonás. Es un descenso físico, pero que refleja su estado espiritual. A ver, explícame eso. Primero, desciende de su tierra a la costa, a Jope. Luego, desciende a la nave. Más adelante, como veremos, desciende a lo más profundo del barco y al final a las profundidades del mar. Es una metáfora visual perfecta de su alejamiento, de su intento de huir de la presencia de Jehová. Exacto. Es una imagen muy potente. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué? ¿Es solo miedo a los crueles asirios? Esa sería la explicación fácil, pero muchos estudiosos del texto argumentan que la raíz es mucho más profunda. No es tanto miedo, es nacionalismo. Jonás conoce a su Dios, sabe, y de hecho lo dice en el capítulo 4, que es clemente y piadoso, tardo en enojarte. ¿Conoce su misericordia? Exacto. Y su verdadero pánico no es que los ninivitas lo maten a él. Su pánico es que los ninivitas se arrepientan. Y que Dios los perdone. Los más odiados. Vaya, eso lo cambia todo. No huye por cobardía. Huye porque teme que la misión tenga éxito. Teme a la gracia de Dios más que a la crueldad del hombre. Bueno, Jonás está en su barco, huyendo, creyendo que lo tiene todo bajo control.
Pero en el versículo 4 el escenario cambia drásticamente. El texto dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. O sea, no empezó a soplar, no, Dios lo provocó. Es la primera gran confrontación. Jonás intenta escapar y Dios le responde usando el mismo mar como su instrumento. Y aquí vemos una de las grandes ironías del libro. La creación entera, el viento, el agua, obedece a Dios al instante, sin cuestionar. Claro. El único elemento en todo este cuadro que se revela es precisamente el profeta. La naturaleza muestra más obediencia que el ser humano elegido. Tal cual. Y en medio de esa tormenta, la reacción de los demás es clave. Los marineros, que entendemos que son paganos, están aterrados. ¿Y qué hacen? Hacen todo lo correcto. Primero, claman a sus dioses. Tienen un instinto espiritual. Bien. Segundo, actúan. Empiezan a arrojar la carga para aligerar el barco. Están luchando, combinando fe y obras, por así decirlo. Y mientras todo este caos se desata en la cubierta, ¿dónde está Jonás? No me digas que está durmiendo. No solo durmiendo, profundamente dormido en lo más hondo de la bodega. ¿Es ese descenso del que hablabas? Exacto. Y no es el sueño del justo, es el sueño de la evasión. Es como ponerse los audífonos y subir la música para ignorar un problema que tú mismo creaste. Es una desconexión total. Es increíble. Y la situación llega a un punto tan absurdo que es el capitán del barco quien tiene que bajar a buscarlo. Y no solo lo encuentra, sino que lo reprende. Le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¡Qué ironía! Brutal. Un capitán pagano tiene que sacudir al profeta del Dios verdadero para recordarle su deber más básico, orar. El no creyente evangelizando al creyente. Ajá. Y esto nos enseña algo importante, que las fuentes destacan. La desobediencia de una persona casi nunca es un asunto privado. La huida de Jonás está a punto de costarle la vida a toda una tripulación inocente. La cosa se pone tan fea que los marineros se dan cuenta de que esto no es normal. Tienen que encontrar al culpable y echan suertes. Y claro, en un universo gobernado por un Dios soberano, el azar no existe. El texto es claro. Y la suerte cayó sobre Jonás. Es el momento de la verdad. Ya no hay dónde esconderse. No. Todos los dedos lo señalan. Y entonces lo interrogan, le preguntan quién es, de dónde viene, y su respuesta en el versículo 9 es fascinante. Es una confesión que es, al mismo tiempo, una obra maestra de la hipocresía. ¿Qué dice? Dice, soy hebreo, y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Uf. Analicemos esa frase. Doctrinalmente es perfecta. Una declaración de fe impecable, pero en la práctica... Es un desastre. ¿Cómo puedes decir que temes al Dios que hizo el mar mientras estás huyendo de él, en ese mismo mar que ahora te quiere tragar? Exacto. Es una desconexión total. Y los marineros, que no son tontos, lo captan al instante. Se dan cuenta de que este no es un problema con un Dios local, ¿no? Jonás les acaba de confesar que está huyendo del creador del universo. El pánico debió multiplicarse. El texto dice que temieron con gran temor. Entienden la escala del problema. Y cuando le preguntan qué hacer, Jonás asume su culpa y les da la única solución. Tomadme y echadme al mar. Pero lo que pasa después, eso me deja sin palabras. Los marineros se niegan. Es uno de los giros más sorprendentes del capítulo, ¿no? Estos marineros paganos, cuya vida está en peligro por culpa de Jonás, demuestran tener una brújula moral mucho más afinada. ¿Qué hacen? El texto dice que trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Intentan salvarlo. Intentan salvar al culpable. Sí, remando contra una tormenta divina. Muestran una compasión y un respeto por la vida humana que Jonás no estaba dispuesto a mostrar por los miles de habitantes de Nínive. Es que es increíble. Uno siempre piensa en ellos como personajes secundarios, pero aquí son casi los héroes morales de la historia. Lo son, sin duda. Y antes de tomar la decisión final, hacen una última cosa. Orar, oren. Y no a sus ídolos. Le rezan a Jehová, usando su nombre sagrado. ¡Wow! Y le piden que no los culpe por derramar sangre inocente. Su oración es humilde, reverente. Demuestra un temor de Dios que Jonás había perdido por completo. Finalmente lo arrojan al mar. Y el efecto es Inmediato. totalmente instantáneo. El versículo 15 es tajante. Y el mar se aquietó de su furor. No se calma poco a poco. No, se detiene en seco.
En el momento en que la voluntad de Dios se cumple, la creación vuelve al orden. La calma es absoluta. Y para los marineros, ver eso debió ser transformador. Lo fue. Conectando esto con el panorama general, vemos el resultado más inesperado. El texto dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Se convirtieron. Se convirtieron. Y aquí está la ironía suprema. La primera misión de Jonás, la que él intentó sabotear con todas sus fuerzas, resulta en la conversión de un barco lleno de gentiles. Dios cumple su propósito a pesar de su siervo. A pesar de la desobediencia, sí. Es una locura. Y justo cuando pensamos que la historia termina con Jonás ahogado, llega el clímax, el versículo 17. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Esa palabra preparado parece muy intencional. Es la palabra clave. No fue una casualidad, un pez que justo pasaba por ahí. Fue una intervención divina, específica. La palabra preparado aparece varias veces en el libro, subrayando que Dios está orquestando cada detalle. Entonces, el pez no es un castigo. Yo siempre lo vi como la parte final del castigo. Y ese es el error de interpretación más común. Las fuentes enfatizan unánimemente lo contrario. El gran pez no es un castigo, es un acto de gracia asombroso. Un acto de gracia. Piénsalo. La consecuencia natural de ser arrojado a esa tormenta era la muerte. El pez es el instrumento de salvación de Dios. Es su submarino divino enviado para rescatar a su profeta de una muerte segura. Un rescate, no un castigo. Exacto. El objetivo de Dios no es destruir a Jonás, sino disciplinarlo, protegerlo y restaurarlo, para que pueda, finalmente, cumplir su misión. Eso le da un sentido completamente nuevo. Y luego está el detalle de los 3 días y 3 noches. Sí, ese detalle no es casual. En la simbología bíblica es un periodo que evoca muerte y resurrección. Estar en la oscuridad del vientre del pez es como estar en la tumba. Es una prefiguración muy potente. Tanto que siglos después, el propio Jesús la usaría para explicar su propia muerte y resurrección. Entonces, si recapitulamos este primer capítulo tan intenso, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que hay 3 temas que brillan con luz propia. El primero, la soberanía absoluta de Dios. Controla el clima, el azar, la biología. No hay dónde esconderse de él. Claro. El segundo, que nuestras decisiones tienen consecuencias comunitarias. La desobediencia de Jonás casi destruye a inocentes. Cierto. Y el tercero, quizás el más chocante, es esa ironía constante donde los paganos resultan ser más compasivos y al final más temerosos de Dios que el propio profeta. El mundo puesto completamente al revés. Completamente. Este primer capítulo establece el gran conflicto del libro. La misericordia universal de Dios contra el nacionalismo excluyente de su propio pueblo. Nos prepara para la gran lección. Dios es libre de amar y perdonar a quien Él quiera, incluso a nuestros peores enemigos. Y su gracia es tan persistente que nos persigue, nos disciplina y nos rescata para volver a ponernos en el camino. ¡Exacto! Es un comienzo de historia potentísimo. Nos deja con mucho en qué pensar. Y quizás nos deja con una pregunta importante. La historia nos pone delante un contraste muy fuerte. La compasión de los marineros que intentan salvar al culpable frente al prejuicio de Jonás que preferiría ver una ciudad destruida. Esto nos invita a reflexionar. ¿En qué áreas de nuestra vida, nuestras propias lealtades, ya sean políticas, culturales o nacionales, nos ciegan a la humanidad de aquellos que etiquetamos como el enemigo? Y más a fondo, ¿cómo podría esa ceguera estar impidiéndonos participar en un propósito mucho más grande y compasivo de lo que podemos imaginar?